¿Alguien se ha dado cuenta de algo de las preguntas? ¿Alguien ha notado algo? Es el examen de aplazados. Han habido 5 preguntas de examen de aplazados. Voy a ver cómo están, si es que ustedes revisaron o no lo que fallaron y por qué están acá. Independiente de eso, repito, no hay un límite para ustedes. Si ustedes se lo proponen, pueden sacar 16, 17 y medio, 18, pueden hacerlo, pero es cuestión de estar allí. Hay algunos que yo lo siento muy confiados y que bueno, han puesto su nota en el examen. Espero que sigan igual, no bajen por favor. Tengo entendido que la nota que saquen esa es la nota que va a ir a su promedio. ¿Sí? Entonces imagínense de lo que estuvieron, de lo que van a estar ahora. Y de ustedes depende que salgan bien. No hay límite, ustedes dependen. Bueno, comenzamos. Son 2 clases. Una, aparato respiratorio. Y tenemos acá, ¿no? Desde lo más pequeño que es, lo más pequeño del respiratorio es alveolo. Y lo más grande del respiratorio es lo más grande. ¿Pulmones? ¿Ya? Lo más grande, lo macro, lo que podemos ver, lo que ustedes van a hacer la cirugía, tráquea, ¿no? ¿Desde cuándo estamos hablando de aparato respiratorio? Desde la cavidad nasal hasta los alveolos, ¿sí? Pero hay una función específica, la más importante es el intercambio de oxígeno con anhídrido carbónico. Para esto hay una respiración o ventilación o conducción. La respiración externa, el transporte de esos gases y la parte de la respiración interna. Cuando hablamos de las características del aparato respiratorio, tenemos que hay una división, hay una región, hay una zona de sustentación o apoyo, hay estructuras que ayudan a ¿qué? A lubricar, a pasar, a realizar la función. Tenemos un epitelio que protege, pero aparte protege, traslada y tiene funciones adicionales. Tenemos tipos celulares muy específicos que pueden incluso regular no solamente la función respiratoria, sino otras funciones en relación a su ubicación. Y otras características que vamos a desarrollar. Pero para que esto ocurra, tenemos que tener condiciones, ¿sí? Y esas condiciones que el aire tiene que tener, primero, conducido. Segundo, tiene que ser calentado. Vamos a ver que, por obvia razón, entre calentar y limpiar están prácticamente juntos. Porque si ustedes se fijan en la fosa nasal, en la narina y en el conducto, vamos a encontrar muchas estructuras que están dando esas 2 funciones, ¿no? O esas 2 características del aire. Finalmente, la calidad de este aire tiene que tener una humedad específica para que pueda ser tratado. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos nuestro olfato que nos permite reconocer sustancias, nos permite a su vez también filtrar dentro de sus funciones de las vías aéreas, la fonación. Si no, no podríamos comunicarnos a través de la laringe y el intercambio gaseoso. Entonces, todas estas funciones se realizan en determinadas partes y en alguna de ellas casi en toda la parte superior del aparato respiratorio. Para entenderlo mejor, tenemos 2 zonas, áreas, porciones o partes: conductora, respiratoria. ¿Sí? Parte superior, parte inferior.
el punto de quiebre es laringe. Todo lo que está arriba, la parte superior. Todo lo que está abajo, la inferior. ¿Sí? Recuerden, la laringe es nuestro órgano fonador y a partir de allí, hacia arriba, estamos hablando de parte superior. ¿Sí? Fosas nasales, senos paranasales, laringe. Sí es cierto que en las diapositivas, en la clase regular, no hablamos de senos paranasales, pero es importantísimo, no solamente una parte de esto. Los senos paranasales nos ayudan a estabilizarnos, nos ayudan a mantener una presión, nos ayudan a regular el ambiente interno y la comunicación entre lo que es toda la vía superior. Todo lo restante lo vamos a desarrollar ahora. Porción respiratoria. Bronquilo respiratorio, conducto alveolar, sacos alveolares, alveolos. Todas estas partes o zonas de la porción respiratoria nos da la posibilidad de realizar la respiración. Desde el más grande, que es el bronquilo respiratorio, hasta el más pequeño, que es el alveolo. Aquí se realiza el intercambio gaseoso. No es exclusivo de alveolos ni de sacos alveolares, en todo este nivel. ¿Sí? Todas estas estructuras nos dan la posibilidad de la función respiratoria. Dejaremos prácticamente toda la zona superior y la parte inferior, con todos los órganos antes mencionados. Fosas nasales. Lo importante que es este órgano, para algunos de ustedes quizás está congestionado, de tener reacción alérgica, de tener de repente una gripe mal, etcétera, etcétera, pueden parecer un poco importantes. Sin embargo, en el tiempo eso puede conllevar a problemas muy serios de compromiso, incluso a nivel de senos paranasales y más aún comprometer la base del cráneo. Ustedes saben anatomía, los senos esfenoidales, que puede comprometer incluso hasta un proceso meningio, ¿no? Pero esa es otra cosa. En las fosas nasales nos permite, o nos vamos a encontrar que hay tres partes constituyentes: ¿sí? Vestíbulo narinas, área respiratoria y área olfatoria. Narina es todo lo que está hacia afuera de los conductos o fosas nasales, todo lo que está hacia afuera, ¿sí? Donde se encuentran las imbricias, los pelos que se encuentran allí y toda la cavidad. El área respiratoria, por donde va a ingresar el aire y va a dar remolinos, va a realizar el movimiento adecuado para que a través de los cornetes que tenemos pueda calentar, filtrar y todo el proceso consiguiente. Pero ahí no queda esto. Nos da la posibilidad de oler, percibir, reconocer olores. Y es en la parte más superior de estas fosas nasales, en su área olfatoria. ¿Sí? Tenemos entonces lo más externo: vestíbulo narina, dilatada, epitelio polisantificado, queratinizado. ¿Por qué queratinizado? A ver, ¿por qué es no queratinizado? No solamente por protector, además hay algo más que lo distingue, que es queratinizado. ¿Sí? O sea, tiene queratina, pero además tiene vellos rígidos, que son las fibrisas. ¿Sí? Entonces, la parte posterior, ¿no?, es no queratinizado. Todo lo que se puede decir la cavidad externa es queratinizado. Y un poco hacia adentro es no queratinizado. Entonces, la pregunta sería: en las fosas nasales, ¿el epitelio es
poliestratificado plano queratinizado. Tiene dos tipos de epitelio, en su parte anterior y en su parte posterior. ¿Sí? Abundantes glándulas, recuerden, glándulas mucosas, serosas, ¿no? No solamente para la parte salival, sino también para la parte lacrimal. Cuando ustedes están con un resfrío muy fuerte, ¿qué sucede? Están con mayor secreción y encima, para colmo, toda la congestión nasal y el lagrimeo que puede conllevar debido a que esas glándulas serosas están aquí. ¿Sí? Y los fibrisas, que son importantes para obstruir o limitar el ingreso de partículas pequeñas. Acá vemos el epitelio, epitelio cilíndrico, ciliado. Y estamos más adentro. Y hablemos del epitelio nasal. A ver. Porque en casi todo el trayecto de todo el aparato respiratorio tenemos células caliciformes porque se requiere este moco. Funciones: protección, funciones, traslación, funciones, evitar adhesión a la superficie y permitir pues una mejor ventilación. Tenemos células mioepiteliales basales y tenemos la lámina propia como tal, ¿no? Los tipos glandulares, los tres tipos, por favor, no se olviden, ¿no? Cada uno con una función específica. Uno segrega para las glándulas serosas, el otro tiene que ver con la parte de la superficie mucosa para ver la parte densa, y los cilios desplazan al moco ¿hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Externa o para que sean deglutidos. Células inmunitarias. Si yo pregunto, el epitelio nasal, ¿qué tipos celulares tiene? Caliciformes, mioepiteliales basales y células inmunitarias. Las bacterias son un tipo de estructura que no son partes, pero sí son constituyentes. Fíjense, 50 especies de bacterias. Y ese es el epitelio, la lámina propia. La gran cantidad de... Por eso cuando ustedes están frente a una alergenia, o cuando están frente a un virus, o cuando ha habido polvo o lo que fuese, cómo se activan todas estas glándulas a secretar y una secreción muy continua y abundante. El área respiratoria, ya no estamos en la parte externa, estamos en el intermedio. ¿Qué vamos a ver? Es la zona más grande. ¿Por qué? Porque esa zona respiratoria nos permite respirar, mejor dicho, más que respirar, nos permite adecuar el aire que vamos a ingresar. Es un epitelio respiratorio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, células basales, ¿no? Células caliciformes, células ciliadas, en cepillo, y las células secretoras, además, todas en conjunto reposan en una membrana basal. Las células no son de tres como en la anterior porción. Acá ya hay una gran cantidad de células que nos estamos reconociendo en el área respiratoria de la fosa nasal. Tenemos una lámina propia productivo. Tenemos esta fijada a donde su soporte, su sostén, es en un hueso del peso, con esos arteriales correspondientes. Las paredes de esta fosa nasal, esta área respiratoria, descansa en estructuras ovoideas, que son algo tubulares, muy congestivas, tienen gran cantidad de vascularización y que van a permitir hacer que se arremoline
el flujo de aire que ingresa. Y ese arremolinamiento va a permitir el mayor calentamiento del aire para que pueda ingresar en forma adecuada. ¿Listo? Y acá vemos los 5 tipos celulares antes mencionados. ¿No? Célula calciforme, fíjense la gran cantidad de partículas o vesículas. Las células basales, las células de cilio, que son diferentes a las células en cepillo. 2 tipos celulares distintos. Y las neuroendocrinas. Acá tenemos una porción, un contexto en el área respiratoria se producen esas 3 funciones. ¿Sí? ¿Cuál sería una de ellas? Lo hemos dicho hace un poquito. Calienta el aire. ¿Qué sigue? Filtrado. ¿Y qué sigue? Pero para que eso ocurra, tiene que ser todas estas: calentar, permitir el adecuamiento y además que esto sea un proceso muy activo. No se olviden de esta zona o esta área que es. En esto, cuando ustedes hagan pediatría, cuando ustedes estén internados, cuando estén en práctica privada, va a ser muy frecuente ver niños pequeños o adolescentes con un sangrado. Por diferentes razones que ustedes van a aprender, llámese alergénico, llámese climático, llámese constructivo o de algún tipo de infección. Y va a haber un sangrado, porque precisamente que hay una gran red vascular en esta zona, en el área de Kessel. Es una de las zonas bastante fáciles de dañarse. Los cornetes, hemos hablado, la turbulencia. El epitelio, finalmente, del área olfatoria. ¿Cuál sería? Uno de ellos. La siguiente. ¿Cuál sería? ¿Qué seguiría? ¿Qué otro tipo celular? Muy epiteliales. Y la glándula. Estamos en el área olfatoria, estamos en el área más superior, ¿sí? En la que nos va a permitir percibir los olores. Tenemos estos 4 tipos celulares más la glándula que estamos viendo acá, que es la glándula. Acá vemos un cortículo que es una gran cantidad de células vemos células olfatorias, células basales, sus tentaculares y las glándulas. Cada porción tiene una característica. Una tiene 3 células, tiene 5 células, y acá estamos hablando de 3 células especiales. Porque esa cuarta no es una célula, es una glándula. Importante en nuestra área olfatoria, la parte más superior, acá, casi al piso, muy cercano al piso del cráneo, de la unidad craneana, en comunicación ¿con quién? Con el bulbo respiratorio. Fíjense la cercanía, cualquier infección, cualquier traumatismo, cualquier hemorragia puede ser muy serio para nuestro paciente. Fíjense la forma de estas neuronas, porque son prácticamente eso, y cómo se comunican, cómo llegan a atravesar la base del cráneo. Revisen, por favor. Acá tenemos un esquema y la conformación estructural fibrilar que tienen las diadas, como están distribuidas, o diadas también. ¿Cuál es la comunicación en cada una de ellas para poder permitir el paso correspondiente del impulso nervioso? Entonces, tenemos células olfatorias
Recuerden que son neuronas bipolares, ¿no? Que van a permitir la percepción de los olores. Y tienen una temporalidad, ¿no? De 30 a 60 días. Son cambiables, recuperables, expresan un único receptor. Cada neurona va a tener un único receptor, pero a su vez varios reconocimientos de varias partículas odorantes o de sustancias que pueden ser percibidas. La prolongación de la dendrita, de esta célula olfatoria, 10 a 20 ciclos. Eso es lo que hace la variabilidad de esta célula. Tiene varios ciclos en su parte receptora que con una sola puede captar a varios odorantes, varias partículas de olor. Entonces fíjense la población, 10 a 20 ciclos. Todos ellos van a guiar hacia el bulbo olfatorio el reconocimiento de esa partícula que ha sido percibida, ¿no? El axón origina el nervio olfatorio. En lo más externo de esta función de reconocimiento del olor. Las células basales son células madre que apoyan en la membrana basal, de forma cónica, y generan las células de sostén y olfatorias. Fíjense, esas células basales tienen mucha plasticidad, no solamente estructural, sino también funcional. Las células de sostén realizan más estructura que la parte funcional de soporte. Cilíndricas en la parte de las células olfatorias, dando el sustento físico y mental. Revisen esta tabla del cuadro. Fíjense la característica de cada una de las porciones, interior, medio e interior, en donde se apoyan, qué glándulas tienen, qué epitelio está conformado. Va a ayudar para fijar un poco más lo que hemos hablado hace un instante. La parte de la faringe, nos debemos ir hasta la laringe porque ya estamos en el interior del aparato respiratorio. Y recuerden, fácil, ¿no? Naso, oro y laringofaringe. Las tres partes importantes de esta zona del aparato respiratorio, que es la laringe. Acá el corte histológico, donde está el epitelio y la zona correspondiente. Permeabilidad, transporte, estructura. ¿Sí? Esas son las funciones. Y tenemos que ver que es un juego cartilaginoso, irregular, que une la laringe con la tráquea. La parte más superior, la parte más inferior. Vías permeables, inclinado hacia la tráquea y origen conductor de los sonidos. Si no fuera por la laringe, no podríamos comunicarnos verbalmente. Y gracias a una parte importante de esta laringe, que es la glotis. La laringe tiene tres zonas específicas: supra, glotis y subglotis. ¿Por qué es importante la glotis? Porque acá tenemos las cuerdas vocales. Los otros son protección y sustentación. Protección tiene que ver un puntero mentiroso, ¿no? El que agarra, el que está siempre cerca del arco, distrayendo a los defensores del equipo contrario para que no haya problemas. Igual son las cuerdas vocales falsas, que están primero, están ahí para defender ¿qué? A las cuerdas vocales verdaderas, que son las inferiores. Lo más superior, cuerdas vocales falsas. Tenían las funciones importantes, protección. Recuerden que ahí también están los ventrículos faringeos, la epiglotis, como parte constituyente de la supraglotis. ¿Qué tenemos en la parte intermedia? Tenemos la glotis
ahí sí están las cuerdas vocales verdaderas. Comisión anterior y posterior. Y lo de abajo es su centro, donde están soportándose o fijando el tiroides por debajo de las cuerdas vocales verdaderas. ¿Listo? Y pasamos acá un pequeño esquema anatómico para que puedan ver las características. La cuerda falsa, la cuerda vocal verdadera. Elástico, ¿no? El otro, superficie posterior. Cuando hablamos de la glotis, tenemos que recordar que es una estructura que tiene varias partes. Una parte respiratoria y una parte digestiva. ¿Sí? Entonces, la superficie anterior, cara digestiva, la que está parte correspondiente, epitelio polistratificado no queratinizado. Láminas a nivel de su lámina propia. La posterior es la cara respiratoria, que tiene epitelio polistratificado no queratinizado la mitad y lo restante respiratorio. Esa es la sangre. Y acá lo vemos. ¿Qué cara es esta? Digestiva. Y esta es la respiratoria. La porción polistratificado plano y la que es respiratoria, ¿no? Epitelio respiratorio. Las cuerdas vocales, ¿no? Las falsas, ¿no? En cambio, el ventrículo laríngeo de Morgani. No se olviden, tenemos las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas, y el espacio es el ventrículo laríngeo de Morgani. ¿Sí? Las cuerdas verdaderas, estamos acá en el epitelio correspondiente, no queratinizado, fibro colágenoso, el famoso espacio de Reiki. Para los que van a ser pediatras, para los que van a ser internistas, importante. ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien de ustedes es alérgico? Espero que ninguno tenga alergia para lo que es mariscos, el aguacate o el maní o lo que fuera. Ingieren enrojecimiento, falta de aire, se dematiza este espacio de Reiki, obstruye las cuerdas vocales, obstruye la zona que va a pasar el aire y se muere la persona. Para eso, ¿qué debe hacerse? Lo que está más hacia abajo, una traqueotomía. No habría otra alternativa. Entonces recuerden que ese espacio que es un tejido fibrocolagenoso laxo. Tiene que ser laxo, porque no podría ser denso, es una zona bastante vascularizada. Fonación, ruidos comunicantes autónomas sonoras. Tienen que haber estas condiciones para que se pueda producir la voz. Debe haber una distancia entre cuerda y cuerda, debe haber una tensión adecuada, debe haber una regulación del músculo, ¿no? Vocal, y además tiene que haber el paso de aire para poder que vibre las cuerdas. Todas estas condiciones hacen posible que podamos hablar. Solamente un adelanto que se produce a este nivel de la laringe. Cuando ustedes vean a un niño ser muy fuerte, muy seco, eso es lo que le llaman los pediatras la tos perruna, ¿no? La laringotraqueobronquitis. Complicado toda esa parte del aparato respiratorio. Acá tenemos otra imagen, ¿no? Las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas. Y acá lo que le decía que eso debería ser el espacio reino. Esta sería la cuerda verdadera, ¿no? Y la cuerda vocal acá vemos este es el círculo laríngeo y acá se nota mucho mejor la cuerda vocal falsa, y que es la característica del epitelio, la zona del epitelio, el músculo vocal.
tráquea. Estamos ya prácticamente muy cercanos a pulmón, pero es un órgano que conecta la parte superior con la parte propiamente del pulmón. Vamos a llegar a través de la tráquea al pulmón y vemos que es un tubo de este tamaño con la característica de 15 a 20 piezas y que el 70 o 80% circunferencia es más anatómico que histológico. ¿Cuáles son las capas? Mucosa, ¿qué más? Su mucosa, ¿qué más? Y adventicia, ¿no? Esa es la estructura histológica. Histológicamente, ¿cómo está considerada la tráquea? Es esto. Cada uno con su componente, fíjese, abundancia calciforme. Paréntesis. Estamos viendo secreción en la nariz, también secreción en la faringe, también secreción en la tráquea. Y vamos a ver que también hay en pulmón. Cuando ustedes hagan medicina y vean el problema de rinitis, más aún el problema del asma o del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, se van a acordar de esto, de esa presencia de que en la mucosa hay una gran cantidad de células calciformes. Pero también tenemos cartílago y tenemos que hay fibras musculares que están uniendo a ese cartílago. Y que cuando veamos el árbol bronquial después, vamos a hacer ver una serie de conductos que se están conectando desde la parte más superior, desde la nariz, hasta esta zona, incluso a la parte más interior del pulmón. ¿Qué va a pasar ahí? Contracción. Va a haber una broncoconstricción, porque tenemos cartílago y está unido a un músculo. Y en el árbol bronquial vamos a ver también un poquito de cartílago y a veces ya no vamos a ver cartílago y vamos a ver tejido muscular circundante. Y hay glándulas. Y eso va a condicionar a que haya contracción, que haya secreción, que haya inflamación. Por eso que el médico, ustedes cuando tengan ya su paciente van a trabajar esos cuando lo aprendan bien con medicina. ¿Sí? Pero recuerden, las calciformes se moco y eso puede ser un proceso inflamatorio que lo que haga. La submucosa, tejido más o menos denso, hay glándulas mixtas, no se olviden, y tejido. Cartílago, te he dicho, la denticia. Vemos que hay estructuras adyacentes que nos van a permitir conocer la parte más externa de este órgano, ¿no? Con vasos sanguíneos, nervios y además ya no estamos en la parte superior, estamos en la parte inferior. Estamos viendo que debemos reconocer un epitelio distinto, el epitelio bronquial. Facilísimo, ¿no? Células idénticas. ¿Qué sigue? Células calciformes. ¿Qué sigue? Luego. Y continúa. Pero acá la estrella es esta, que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque tiene varios sinónimos, como ya se les dijo antes. Luchinsky, ¿qué significa? Sistema neuroendocrino difuso, o también denominada granuloma. Todas estas células están conformando el epitelio del árbol bronquial. Yo estoy hablando del epitelio nasal, estoy hablando del epitelio faríngeo, del epitelio respiratorio, estoy hablando del árbol bronquial. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la probabilidad que ustedes deben conocer muy bien cuando hagan el curso TBC? ¿Sí? Por eso que acá hay tantas células como una especie de protección ante lo que puede pasar. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Sí? Por eso cada célula tiene una función específica. Tenemos acá la tráquea con el esófago continuo. Tenemos la mucosa, la submucosa, cartílago y la adventicia.
¿no? La parte más externa, el epitelio respectivo, y llegamos a nuestros pulmones. Extrapulmonar, intrapulmonar. Todo lo que está afuera es extra, lo que ingresa, mucosa, submucosa, muscular, se repite. Pero acá en pulmón tenemos que hacer una salvedad importante. Es como si fuera realmente una selva. Un tronco muy grande, que es el bronquio principal, muy pequeñito, que son esas ramas de los bronquiolos respiratorios y el bronquiolo terminal antes. Entonces tenemos una mucosa con su certificado cilíndrico, tenemos una lámina propia y tenemos una submucosa con laxo y finalmente una muscular que es el liso, que va a estar en forma espiral. Esa es la pared bronquial. Tenemos los tres niveles. ¿Sí? Cartilaginosa no es un cartílago completo, es discontinuo. Adventicia, tejido conectivo denso, estructuras adyacentes y finalmente la desaparición de la capa cartilaginosa es inicio de los glúteos. Cuando ya no tenemos cartílago, estamos hablando de bronquiolos. ¿Sí? Y de cartílago, estamos hablando de bronquio primario, secundario, etc. Pero ya cuando hablamos sin cartílago, bronquiolos. Diámetro 1 milímetro a metro. Y acá lo vemos. Bronquio segmentario, con todas las características antes, ¿no? El epitelio, la lámina propia, cartílago y finalmente. Es un resumen de nuestro famoso árbol bronquial que está dividido en segmentaciones o ramificaciones. Cómo nuestro árbol bronquial va comenzando a sacar ramas principales, intermedias y pequeñas. Cómo se diversifica, cómo podemos compartimentalizarlo. Recuerden que el epitelio es certificado de bronquiolos cilíndrico, desaparece el cartílago, lo hemos dicho, y el epitelio contiene células ciliadas, ¿no? Con células de clara y además glándulas serosas. ¿Listo? Acá lo vemos, el bronquiolo. ¿Cuántos tipos de bronquiolos tenemos? Los más importantes. Terminal. ¿Por qué el respiratorio es más importante que el terminal? ¿Por qué? Porque es el intercambio. Cuando hablamos de terminal, debemos en automático pensar que es una estructura terminada, completa. ¿Sí? Cuando hablamos de bronquiolo respiratorio, estamos hablando de que ahí ya se produce el intercambio gaseoso, entonces tiene que ser por porciones, como vamos a ver en el esquema siguiente. Bronquiolos, ¿no? Glándulas, no hay glándulas ni cartílago. La capa de músculo liso, característico. Los bronquiolos terminatorios, ya no hablamos de 1 milímetro, estamos hablando de 0.5 milímetros. Cuando tengan la oportunidad de hacer una broncología, cuando estén de ayudantes, sean internos buenos y el cirujano principal de cardiovascular o de tórax los llame para que los asistan ustedes a él, se van a recordar de esto. A veces se busca lesiones muy pequeñas o se busca reacción del tejido. Bronquioles terminales 0.5 milímetros. Casi ni lo vemos a simple vista, ¿no? Estamos hablando de bronquiolos terminales, de 1 a 0.5 milímetros. Acá vemos las células centrales. ¿Sí? Vamos a la porción respiratoria. ¿Cuál es la primera porción respiratoria?
Bronquiolo respiratorio. ¿Qué continúa después del bronquiolo respiratorio? Conducto alveolar. Conducto alveolar. Después sigue Sacos sacos alveolares y finalmente alveolos. Vemos esto. Acá están los cuatro componentes de porción respiratoria. Bronquiolos respiratorios, porción del árbol bronquial más pequeño, permite el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque es discontinuo. Paredes discontinuas, evidente, quizá en comunicación con qué? Alveolos. Ahí es pequeño y se ven las células claras. No. Recuerden, calibre pequeño, epitelio cúbico simple. Miren, discontinuo. ¿Por qué hace posible la respiración? Porque acá tiene alveolo, acá tiene alveolo. Y esa es una estructura plana. Si nosotros viéramos tridimensional, vamos a ver que acá hay alveolo, acá, en todo lado. Y eso hace posible la respiración. Conducto alveolar, ¿no? El que continúa, son largos, tortuosos, poseen alveolos, sacos alveolares. Último segmento que presenta fibra. Después del conducto ya no hay fibra muscular. Que continúa, los sacos y el alveolo. De ahí ya no hay fibra muscular. Solamente traten de razonar, no traten de aprender por memoria solamente. Asocien memoria con la lógica. Si nosotros tenemos un conducto, podríamos encontrar fibras. Pero si ya vemos sacos y alveolos, donde sí se realiza al 100% el intercambio gaseoso, no debe haber fibra muscular. ¿Sí? Porque la fibra muscular en cierta forma entorpece. El alveolo es el átomo, ¿no? Conducto alveolar termina en los sacos, escaso tejido conectivo que rodea, y en los famosos septos alveolares. Los alveolos, anatómica, funcional, los poros de Kohn. O sea, el alveolo no es compacto, tiene espacios, cavidades o poros de Kohn. 150, 400 millones de alveolos en cada pulmón. Con cada cigarro que inhalamos, cada cigarro que percibimos por nuestro amigo, familia, compañero que esté fumando, estamos obstruyendo, estamos dañando estos alveolos. 150 millones en cada. Eso hizo la diferencia con el COVID. Cuando ustedes hagan medicina y vean la parte de patología, se dan cuenta que eso hizo la diferencia. Mucha gente murió por esos factores de riesgo que tenían. ¿Tienen que hacer esto? Este es un bronquio terminal. Y acá se hace respiratorio. Conducto, saco y los alveolos. Los cuatro componentes. Vemos neumocito tipo 1, 40%, neumocito 2, 60%. Importante, mientras que uno es plano, el otro es cúbico. Mientras que uno es estructural, acá funciona. Sustancias. Acá tenemos el alveolo, fíjense. Los tabiques alveolares, con células macrófagos, dendríticas, fibrosos intersticiales. Estamos hablando de los tabiques alveolares. Importante, encima, ¿cuál? Convertidora angiotensina, ¿no? Importante, que tiene que ver mucho con el componente en la parte patológica de la fibrosis. Pleura, revestimiento de la cavidad, superficie externa del pulmón, pleura visceral, 5 capas, y pleura parietal, solo una capa.
Fíjense, ¿por qué hablamos de visceral 5 y por qué parietal 1? Porque visceral es junto al pulmón. Tiene que estar mucho más protegido. Entre el pulmón y la capa parietal hay un líquido que permite la distensión del pulmón. Por lo tanto, no requiere mayor capa solamente. ¿Listo? Ah, sí, ahí está. No. No, ahí no está. Vamos a revisar esto de cardiovascular. Cuando hablamos de sistema circulatorio, tenemos que pensar en dos componentes importantes: sangre y linfa. Quizás el primordial es el sanguíneo, pero la linfa tiene su complemento, que es la linfa y que tiene funciones colaterales de compensación y contrarregulación. Veremos después eso. Y las funciones del sistema circulatorio son, ¿alguien ha revisado? A ver. Homeostasis. Temperatura. Temperatura. Transporta lo más importante para la vida, el oxígeno. Lo último que podemos percibir en vida es la respiración. Podemos estar algunos días sin comer, de repente pocos días sin agua, pero sin aire no podemos estar. ¿Sí? Entonces, no solamente transporta oxígeno, sino nutrientes. Dióxido de carbono, temperatura corporal y transporte de hormonas. Vemos acá circulación pulmonar sistémica, muy anatómico, creo que podemos fácilmente componente de circulación menor, circulación mayor. Si fijan bien este esquema, prácticamente es toda la clase, es el endotelium, ¿no? Acá vemos que tenemos un diámetro que es diferente al grosor de la pared. El diámetro sería todo, el grosor es esto. ¿Sí? Entonces, diferenciemos cada uno de estos. Estamos con la arteria, que es la aorta. ¿Qué tipo de arteria? Elástica. Elástica. Y es 25 milímetros y 2 milímetros, así es su espesor de la pared. Acá vamos a ver que tiene que ver mucho con la presión arterial. Aquí está la presión arterial. Son contrarias y esa fuerza y esa presión tiende a transmitir a la aorta esa característica. Por eso que a este nivel aún la presión es muy alta. Y conforme vamos reduciendo el tamaño, va a bajar la presión porque se diluye, se disemina, disminuye en toda la parte inferior o pequeña del arterial. La parte venosa, fíjense, prácticamente la presión es mínima, solamente es contracorriente, solamente es el impulso, más no una presión evidente como en la parte arterial. ¿Sí? Recuerden, si hablamos de estructura comparativamente hablando, la muscular, las arterias de mediano calibre, son más gruesas que la arteria de gran calibre. Pero el tamaño hace la distinción. Fíjense, 4 milímetros tiene un espesor de 1 milímetro. O sea, prácticamente la cuarta parte de su tamaño está aparente.
Cuando ustedes hagan dosar a sus pacientes colesterol o le hagan un perfil lipídico, el control, si están bien, tu colesterol, está bien, dentro de lo normal. Cuando hagan patología y vean cómo ese colesterol se adhiere a las paredes arteriales, van a ver que la luz, cuando vaya pasando el tiempo, se adhirió la placa y esto va a cambiar todo ese correlato. De ahí la importancia que ustedes fijen no solamente el tamaño, sino el espesor de la pared y las de pequeño calibre. Tenemos acá 20 micrómetros. Acá tenemos valores referenciales según Gardner, y vemos desde lo más grande de la aorta hasta la vena cava. Corazón. Órgano muscular, bombear sangre, dos partes importantes, aurículas y ventrículos cada uno con dos. Lado derecho, sangre no oxigenada, lado izquierdo, corte importante donde podemos ver las tres capas del corazón: endocardio, miocardio y epicardio. ¿Dónde estamos? En la unión aurículo-ventricular, por eso que podemos ver las tres: endocardio, miocardio y epicardio. Pero todo el corazón, desde la parte más voluminosa hasta la zona de la unión, va a tener esas tres capas, la media y la altísima. Vemos la íntima, endocardio, ¿no? Tenemos un endotelio que viene a estar constituido por subendotelio y subendocardio. Endotelio, no se olviden, planas multifuncionales. Y desde nuestro corazón, la arteriola más pequeña que tenemos, va a estar esta célula fabulosa que es el endotelio. Justo ordenando mis estantes, hay un artículo de una revista que habla endotelio, órgano más importante del cuerpo. No, lo hemos visto ya, hemos visto que hay una cantidad tremenda de funciones, pero recuerden, desde el corazón hasta la estructura vascular más pequeña, sea arteriolar o vénulas, vamos a tener que tiene endotelio. ¿Sí? Planas multifuncionales, el subendocardio es tejido conjuntivo, el subendocardio están las fibras del sistema de conducción que vamos a reconocer. Luego vamos a ver las fibras del tejido fibrocoaginoso con las células mioventimales, relacionadas con los fagócitos, relacionadas con el músculo liso de la contracción y relacionados también con lo que vendría a ser precisamente el colágeno y la síntesis del fibroblasto. ¿Cómo relacionamos entonces las células mioventimales que están muy relacionadas para las funciones no solamente de defensa, contracción y producción? ¿En dónde se encuentran? En la capa íntima. Por eso se llama mioventimales, hablando del corazón. En patología lo verán, arteriosclerosis. Este es el endocardio. Acá vemos las fibras de Purkinje, acá vemos el subendotelio y el endotelio por fuera. La capa media, miocardio. Pero el miocardio tiene tres tipos celulares: contráctiles, mioendocrinas y nodales. Fíjense, hasta en el corazón tenemos estructuras que están regulando nuestro medio natural. Cuando ustedes hagan farmacología y cuando hagan ya medicina, se van a dar cuenta que no podemos pensar en órganos o en estructuras, sino tenemos que pensar en un todo.
cómo el corazón hay zonas que están interviniendo en la regulación y que tienen que ver en sangre y que tienen que estar relacionados con su misma capa endotelial y que tienen que ver con una glándula que ya hemos visto, la glándula suprarrenal, y con todo nuestro medio interno. Entonces, no se olviden, por favor, factor natriurético a nivel de los cardiomiocitos mioendocrinos. Después, este conducto cardiomiocito sistema de conducción. Desde el nodo signo auricular hasta el haz de His. Adventicia, importante por su mesotelio. Fíjense, contacto con el espacio pericárdico. Hay líquido ahí también, porque el corazón se contrae y tiene que no estar pegado en un vacío, sino se dañaría la fibra muscular. Está sumergido en un líquido de 15 a 50 minutos. Recuerdan el muscular cardíaco, que vemos estrías, que vemos uno más o células con sus núcleos centrales, que vemos estrías, que vemos pantaloneta, que vemos también puentes intercalares. ¿Sí? Ese es tejido muscular. Acá la parte de conducción, la parte de automatización del corazón, y a la estrella de este aparato, de este sistema endotelial. Células planas, unidas por uniones de adhesión, ¿no? Múltiples vesículas pinocíticas, cuerpo de Weber para, no se olviden de ello, contiene factor de Weber, cementina, moduladores vasculares, cambio de la presión arterial, tienen quimio y mecanoreceptores. No solamente tienen quimio, sino también mecanoreceptores. Estas células identifican presión y componente en sangre. No solamente que hay una distensión o una contracción, sino el componente que contiene sangre. Todo eso tiene que ver con el tono del piso. Funciones: almacén, producción, modula, nadie, desencadena la coagulación. ¿Qué sigue? Receptores de RH. Fíjense, esta célula hace posible que no solamente ingrese, pase, sino también hace posible que se adhiera en forma de placa. Regulación, respuesta inmune, ¿no? Síntesis. Mantenimiento. Y la última vendría a ser secreción de angiotensina, ¿no? Fíjense, acá está. Revísenlo por favor uno por uno. ¿Por qué es importante que aprendan tantas cosas de un solo tipo celular? Cuando ustedes estén en sala de operaciones, cuando ustedes estén en comunicación con el cardiólogo ahí, y de repente el nefrólogo viendo un paciente crítico, vayan a decir, bajó la concentración de sodio, está hiperventilando, está anóxico, está cianótico, está con las pupilas dilatadas, etcétera, etcétera. Todas esas respuestas van a servir para ver dónde está la falla y qué cosa es lo que tienen que hacer, qué cambiar, qué limitar, qué regular. Pero este endotelio, fíjense a cuántos niveles interviene, no solamente de regulación, de producción y
también hasta un nivel de defensa a través de la diaperesis que por mí te permite pasar del compartimento vascular al tisular las células inmunes. ¿Sí? Cómo va a ser el paso de sustancias, cómo va a ser la interacción con ellas y cómo va a estimular la síntesis. Todas estas son las 5 principales de todas las demás antes mencionadas. ¿Sí? Tiene que ver con la LDL, la regulación de la respuesta inmune, la síntesis de carbohidratos metabólicos, la síntesis de la matriz extracelular, colágeno. ¿Sí? Repito, no solo tiene que ver local, sino estructural y a distancia. Y secreta factores de la angiogénesis. ¿Por qué es importante la angiogénesis? Cuando ustedes vean una paciente, cuando estén en el último año, hagan ginecología y con el espéculo vean el cuello, que debería ser una estructura esférica, homogénea, típica, y vayan a ver pequeñas venas, estructuras vasculares, estrías, que van a decir, qué mal, qué mala. Situación de la paciente, sí, porque probablemente ya está formándose vasos fuera de lo que debe darse. Está habiendo estructuras vasculares nuevas, diferentes. Lo verán en la parte correspondiente. Pero el endotelio tiene que ver con la secreción y estimulación de la producción de nuevas estructuras vasculares. Acá es también un poco resumen de las principales. Esas diapositivas, cada uno revísela, anticípela, complétela, vea lo que no recuerda bien. Y es lo antes mencionado, ¿no? Sencillo, las arterias elásticas de conducción, las arterias musculares o de distribución y las arteriolas, con las características de cada una de sus cuerpos. Porque es una, porque es la otra. Y les digo algo, ya estoy haciendo las preguntas del examen final. ¿Sí? En cada clase estoy juntando, al hacer las preguntas que les estoy haciendo, estoy poniendo las preguntas del examen final. Hay preguntas que sí o sí las voy a poner, no son muchas, pero sí las voy a poner en los pasitos que les estoy dando, porque hay cosas que deben llevarse. Le puse en el examen de aplazados que ustedes dieron, voy a chequear cómo están esas notas y cómo han respondido hoy día para comparar. Están revisando lo que nos equivocamos, están revisando lo que no han contestado hoy día, lo que no recordaban de las unas diapositivas, revisen ahora. Y cuando sea la clase del jueves, vuelvan a revisarlo para que esté fijo. 1, 2, 3, 4 veces revisado, se queda. ¿Cierto? Se queda. Todos tenemos que aprender lo mismo, tenemos que aprender a mejorar nuestras capacidades. Si no entendemos algo, revisarlo, leerlo, no solamente la diapositiva, ir al libro y revisar esa parte. Fíjense la aorta, el grosor 2 milímetros, el diámetro 25 milímetros, capas elásticas administradas, túnica íntima media y adventicia, endotelio siempre, el subendotelio, ¿no? Y las fibras de colágeno en su parte más externa. ¿Qué hay acá? Vaso vasoro. Ahora, ¿no? En las personas delgadas, cuando ustedes hagan semiología, van a palpar, van a palpar abdomen bastante. A veces ni siquiera tienen necesidad de presionar mucho y van a sentir su aorta. Fíjense la cantidad de fibras musculares que hace que transmita el impulso la arteria muscular. Hemos hablado de mediano calibre, grosor 1 milímetro, pero el diámetro de 4. ¿Sí? Ellos son endotelio, la capa media, muy pocas fibras elásticas, más fibras lisas. Mediano calibre,
y la de pequeño calibre, que son las que determinan la presión arterial, son vasos de resistencia. Ese es otro nombre que tienen esas de pequeño calibre, vasos de resistencia. Pues no me digan que no les dije. Pero musculatura microvascular, ¿no?, que va a realizar la vasodilatación o la vasoconstricción. Tono vascular, túnica media de 2 a 5 capas. ¿Sí? Esas son las telas de pequeño calibre. Acá vemos una. Casi siempre he puesto esta pregunta, ¿por qué? Porque tenemos vasos capilares sanguíneos del tipo, ¿cuáles? Pero también tienen sinónimos. Ponen los sinónimos, por favor, porque le pongo el sinónimo y se cambió todo y no lo recuerdo, ¿no? Continuos, penetrados y sinusoidales. ¿Cada uno con una localización? Sí, ¿no? Cuando hablamos de continuos es diferente a sinusoidales. ¿Por qué? ¿Qué debemos entender de continuos? ¿Para qué sirve? Porque debemos recordar que continuos hay en músculo, hay en hueso, hay en pulmón, en cerebro. ¿Por qué? Porque son estructuras que no debe haber paso de sustancias, sino lo mínimo. Por eso es continuo. ¿Sí? En cambio, sinusoidales es amplio, una gran comunicación. ¿En dónde debe haber eso? En hígado, en médula ósea, ¿no?, en vaso, en glándulas endocrinales. Ahí tiene que haber comunicación, mucha comunicación, paso de sustancias. Mientras que uno es una especie de enclaustramiento, el otro pues es un libre paso para las sustancias. En cambio los penetrados es un poco cuestión de regulación de determinados capilares sanguíneos. ¿Con qué nos confundimos el capilar sanguíneo? ¿Te acuerdan? Hay una estructura. ¿Con cuál? ¿Alguien recuerda? En otro sistema. Sistema renal. Glomérulo renal. Asa de Helle, delgada. Nos confundimos, esto pareciera ser pues una serie delgada, pero cuando hablamos de capilares sanguíneos estamos hablando de estructuras que tienen solo una capa de células, que es el endotelio. Fíjense, las barreras endoteliales, 3, ¿no? Cada una con una característica especial, ¿no? Las barreras endoteliales protectoras, las barreras intestinal o permisibles y la barrera hematoenteriana. Son los 3 barreras endoteliales, cada una con una característica especial. Tenemos comunicación entre uno y el otro. ¿Cuál es? Anastomosis arteriovenosa. Llegamos a los pequeños capilares y ya estamos entrando a la parte de venas, ¿no? Los glomos. La pierde su limitante, está rodeada por células epiteliales glómicas, regulación del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque ahí termina la presión y se pasa a ser distribución nada más a nivel venoso. Regulación de la temperatura a través de la conservación del calor. Vamos a glomos. Para terminar apenas, muy similar a lo anterior, de gran, mediano y pequeño calibre, con características más o menos, ¿sí? Una vélula de pequeño calibre, de mediano, evidente, y de gran calibre, ¿no? La ven acá. Sistema vascular linfático. Esto también
recuerden, por favor, tenemos, al igual que el árbol bronquial, tenemos a nivel linfático varios estructuras vasculares de pequeño a grande. Lo más pequeño, capilares. Continúan los vasos precolectores, colectores, terminales, perentes. Todos ellos van a conducir ¿a dónde? Al conducto torácico o al conducto linfático derecho. ¿Sí? Entonces, vemos de lo más pequeño, linfáticos, a lo más grande, aferentes. Vemos acá cómo se bifurcan los componentes de este sistema linfático, la característica del endotelio y el tejido circulante, las funciones del sistema vascular linfático, ¿no? Voluntaria, ¿no? Exceso de regulación del interno y la parte de los kilómetros. Hablamos de defensa, hablamos de regulación y hablamos de componente que contiene grasa, así decirlo, vasos linfáticos clíferos a nivel de me vuelvo a repetir, voy a ver si están estudiando. Esto se lo voy a pasar hoy día, las preguntas. Que quisiera saber cómo ha salido se queda, pero no necesitan quedarse. Yo voy a corregir ahorita y en todo caso